podernos una vez más congregar, poder estar en su presencia, poder tener este tiempo para orar, para buscar al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a mirar en Isaías 49, 13. Isaías 49, 13. Gloria al nombre de Jesús. Damos gracias al Señor por todas las cosas. Si usted lo encontró, le invito a estar de pie. Gloria al nombre de Jesús. Isaías 49, 13. Aleluya. Dice: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanza, oh monte, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Le damos un aplauso al Señor por su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú no te olvidas de nosotros. Tú no te olvidas, y esta es tu promesa. Esta es tu palabra fiel y verdadera, que tú nos tienes en cuenta, que tú no te olvidas, Señor. Aleluya. Oh, Señor, gracias por ese sacrificio de la cruz. Gracias por haber pagado ese precio tremendo a favor nuestro. Y en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestros desiertos, podemos tener la confianza de que tú piensas en nosotros, de que tú estás con cada uno de nosotros, que tú obrarás a favor de aquel que clama delante de tu presencia, que tú mirarás al necesitado, que tú consolarás, Señor, al que está abatido, que tú proveerás al menesteroso, que tú levantarás al que está caído, que tú sanarás, Señor, al herido. Aleluya. Por eso te damos gracias en esta tarde, y tú proveerás al necesitado. Oh, maravilloso Señor. Oh, te damos gracias, te alabamos en esta tarde, te bendecimos, exaltamos tu nombre, te reconocemos como nuestro Dios, reconocemos que tú estás en nuestro medio. Por eso queremos alabarte, queremos despojarnos de toda carga, de todo aquello que estorba el fluir de tu Espíritu Santo, para alabar y glorificar tu nombre. Maravilloso Señor, te exaltamos en esta tarde. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname.
mirada puesta en mí me llena de tu paz. Aunque mis ojos no te puedan ver, Te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Sí, Señor, lo creemos, aleluya. mi Corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. puedo Puedo sentir tu gran amor. tú estás aquí, tú estás aquí. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a cantar esta canción que dice: traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Amén. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Queremos hoy ante En tu altar Nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, que tú mereces lo mejor. Te daré Lo mejor de mi vida. te daré Lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Amén. Gracias, Jesús. Gracias. Gloria sea el nombre del Señor. Amén.
No sé si habrá algún testimonio, algún agradecimiento, algún cántico, algún salmo que alguno quiera brindar al Señor en esta hora, lo que Dios viene hablando, haciendo a sus vidas. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Quisiera leer un texto aquí en San Mateo 14:13, donde habla de la alimentación de los 5.000. Oyéndole Jesús, se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que se vaya por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse delante de vosotros, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él le dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Lo que hablaba el Señor, para poder brindar lo que tenemos que primero estar en el grupo ese de los 12, ¿no? Que estaban en comunión con el Señor, y Jesús primero habló a los 12, y los 12 ministraron y dieron alimento a la multitud. Y a veces queremos saltear los tiempos, los espacios, o vamos a decir como es el orden de Dios. Pero realmente estamos viendo que en esta pandemia hay mucha necesidad. Para eso tenemos que estar como los 12, como sus discípulos, cerca del Señor, aprendiendo de Él, mirándole a Él. Sí hay muchas cosas que mirar con nuestros ojos humanos, pero que podamos tener esa mirada de Jesús de compasión, ¿no? Porque Él tenía compasión de la gente, tenía compasión de la necesidad. Y bueno, que el Señor nos llene de su presencia y podamos tener para dar el alimento espiritual a los demás. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No sé si habrá alguno más. Amén. Yo doy gracias. Sí. Amén. Nosotros damos gracias a Dios que tuvimos la placa con Samuel, y gracias a Dios el huesito soldó, y el médico nos mostró que tenía un casito que se formó ahí, donde era la quebradura, y bueno, nos dijo que en 6 meses o en el año se le iba a ir ese casito, así que damos gracias al Señor por eso. Amén. Gracias. Es importante, amén, todo esto. Aleluya. El poder, la gracia del Señor, amén, está también sobre los pequeños, amén, que es lo lindo, lo hermoso que hay en el Señor. Aleluya. ¿Habrá algún otro testimonio, agradecimiento? Bueno, damos gracias al Señor, amén. Yo doy gracias al Señor. Unos cuantos días atrás, un mediodía, estábamos los 4 ahí en casa, haciendo las cosas, y de repente nos sentamos, que estaba la comida, y lo único que podía haber en ese día era unos pancitos caseros, ¿no? No había otra cosa para comer, unos panes caseros, así que ahí nos sentamos y lo único que había era pan y no sé qué otra cosa para tomar. Y él me dice: bueno, orá. Y era un desafío orar, amén, en ese momento. Y bueno, dije: bueno, gracias Señor. Y ahí oramos, y de repente apareció alguien con una provisión de comida justamente en ese momento. Ahí terminamos de orar y suena ahí, golpearon, no sé si la ventana o la puerta, y apareció alguien con una provisión de una comida que se añadió a esos pancitos nomás, ¿no? Y uno dice: gracias Señor, tu fidelidad. Amén, amén, fidelidad. El Señor es fiel. Amén. En aquellos que creen, amén. A veces
mucha gente, ¿no? Dice porque quizá alguno se ha mal enriquecido trasquilando al pueblo del Señor. Y con muchos, a veces en el Facebook, con algunas cosas que muchas veces uno habla, publica y salen diciendo disparates digo, la mayoría de los pastores no son esos son los pocos, salvo que hacen mala publicidad, ¿no? Y de repente se pagan justos por pecadores y se padece por aquellos que se están enriqueciendo, porque en lugar de ver la realidad, muchos prefieren mirar a aquellos otros que se han enriquecido y dicen, bueno, ¿qué me importa lo que pasa en la casa de oración, en mi casa del Señor? Y bueno, pero gracias a Dios por los fieles, amén, que saben ofrendar, que saben diezmar, que saben traer sus primicias delante del Señor. Y gracias a Dios porque por sobre todas las cosas, por sobre todos los fieles, amén, que hay, está Dios, que muchas veces mueve personas de diferentes lugares en momentos que no saben, pero Dios sabe nuestra necesidad y allí está cubriendo, ¿no? Tantas cosas que hay, amén, tantas necesidades que hay, tantas cosas, amén. Muchas veces el pueblo del Señor se olvida de las fidelidades del Señor, pero Dios no se olvida de ser fiel, permanece fiel con nosotros. Y uno da gracias a Dios que uno va aprendiendo a descansar en Dios, amén. Y no mirar ni decir muchas veces que nuestra humanidad quiere saltar, amén, como diciendo, bueno, ustedes tienen la culpa. No. El Señor se muestra a veces así para decir, sigo siendo yo tu Señor, sigo siendo yo tu proveedor, sigo siendo yo el que estoy a cargo de tu vida. Y no es iglesia, no es institución, no son gente, soy yo. Como fue el primer día, lo seguirá siendo el Señor hasta lo último. Amén. Y Él se encarga de nosotros en todas las cosas. Y uno, ¿qué más que estar agradecido al Señor? Podemos mirar al Señor y podemos decir gracias, Señor, porque tanto uno como nuestra casa, nuestros hijos, está cubierto por Él. Amén. Y podamos aprender a mirar al Señor cada día. Podamos mirar al Señor cada día, sabiendo que Él es fiel a lo que Él dijo y prometió en sus palabras. Amén. Si hay algunos que, son algunos que. Amén. No somos todos, gracias a Dios. Amén. La mayoría, con honestidad y con amor, sirve al Señor en diferentes lugares y lo ha dado todo y lo humanamente, ¿no? Lo digo. Como humanamente lo perdió todo, sabiendo que en el Señor se gana. Lo que se pierde es para ganarlo en el Señor. Y bueno, gracias a Dios por Él, por su fidelidad. Amén. Dios es fiel. Amén. Recuerda el domingo que viene, es el día de Santa Cena, el día de las primicias. Amén. Y sigamos siendo fieles al Señor, poniendo nuestra vida delante del Señor. Amén. Siendo fieles, amén. Aprendiendo o volviendo a ser fieles delante del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Dios por sobre todas las cosas cubre nuestra vida. Y me corresponde a mí, no ante un Dios fiel, ¿qué voy a hacer? Le pregunto a cada uno, si el compañero o la compañera que tenemos en la vida es fiel, ¿yo qué tengo que hacer? Ser fiel. Y si la otra parte se equivoca, ¿yo qué tengo que seguir siendo? ¿Quiero seguir siendo como Dios? Fiel. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Entonces yo tengo que aprender de Dios. Si alguien se equivoca, yo tengo que permanecer fiel. Amén. ¿Por qué? Porque la infidelidad del otro no me da derecho a mí a ser infiel. Si el otro se vuelve pecador, no me da derecho a mí a ser pecador, porque tendrá que pasar todo el proceso. Mire, que delante suyo, delante mío, quizá no pase procesos, no significa que Dios es fiel y justo, y también sabe hacer pasar procesos a todos. ¿Sí? Entonces, no garantiza nada. Lo único que me garantiza es permanecer fiel a Dios. Amén. Dios es fiel, yo tengo que ser fiel. ¿Por qué? Porque Dios me llamó a ser como es Él. Dios no me llamó a ser como soy yo. Dios quiere que pueda ser en algún aspecto algún reflejo de Dios para su vida y
y usted pueda aprender un poquito conmigo. Amén. Pero va a ser muy poco. Amén. Mínimo, muy mínimo lo que va a aprender. Pero si miramos en las Escrituras a Cristo, si miramos las Escrituras a Cristo, usted y yo vamos a aprender de Cristo y vamos a tener el reflejo de quién fue Cristo. Amén. Usted y yo tenemos un privilegio que los hombres a los que Dios usó para escribir esto no tuvieron. ¿Sabe cuál? Que usted y yo tenemos esto completo. Ellos no lo tenían. Los apóstoles no tenían esto completo, porque el Nuevo Testamento ellos no lo tenían. Usted y yo lo tenemos. Lo que ellos fueron escribiendo a lo largo de muchos años. Y usted y yo lo tenemos, y lo tenemos acá, en Biblias con mayores y mejores traducciones, en Biblias con mejores estudios, menos estudios, con esto, el otro, lo podemos tener. Y qué bueno que es eso. Podemos tener la palabra del Señor, la palabra profética del Señor en nuestras vidas. Amén. Y eso es lo bueno que podemos hacer, hermano. Amén. Vamos a ir los chiquitos van a ir pasando a su clase. Amén. No sé, hermana Abigail, pero está. Amén. Así que bueno, vamos a ir abriendo nuestra Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5. Versículo 19. Amén. El sábado pasado, si no me equivoco, estábamos hablando acerca de vencer los tormentos. Amén. ¿Qué eran los tormentos? ¿Se acuerdan lo que eran los tormentos? Las angustias, los problemas, las situaciones que se ponen sobre nuestra vida, amén, y que golpean y que nos hace sentir mal muchas veces, ¿no? Y alguien después de eso, unos días después, me decía, sí, eso, Dios habló esa palabra para mi vida, ¿no? Y otra persona llamó y dijo, sí, yo estaba orando por tal persona que está pasando por un tormento semejante. Dios me mostró y hace tiempo que vengo orando y clamando a Dios por tal persona, acá, ¿no?, de la iglesia, y que está pasando por un tormento. Esta persona no es de acá, de Paysandú, es de otro lugar, pero Dios le había mostrado tal vida que estaba atormentada, ¿no? Y había estado escuchando el culto por el Facebook y dijo, sí, esa palabra es una palabra de Dios y Dios me había puesto ya hace tiempo por tal persona, no me dijo tal. Bueno, a mí no, a la pastora, pero le dijo, por tal persona estábamos orando y estaba clamando porque estaba pasando por esos tormentos. Amén. Y entonces hay tormentos, ¿no? Era lo que Dios me venía diciendo cuando fui compartiendo, ¿no? Dios me puso ese tema en mi corazón de hablar de los tormentos, qué eran los tormentos, investigar los tormentos, cómo eran los tormentos, ¿no?, que hay. Y Dios me decía que había personas atormentadas en la iglesia, pero hay una solución. Amén. Y encontrábamos cuál era la solución, amén, a través de las Escrituras el sábado pasado. Y hoy de nuevo, ¿no?, Dios hablando a mi vida acerca de continuar con este tema de los tormentos, para aclarar un poquito, quizá un poco más, ¿no?, abrir más el panorama, cómo son las vidas atormentadas. Amén. Y bueno, acá en Marcos capítulo 5, versículo 19 dice, Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor, estamos, Señor, ante ti, Señor, ante tu presencia, para compartir y seguir compartiendo este tema, Señor, para poder vencer nuestros propios tormentos, para que, Dios, podamos, Señor, encontrar en ti a través de tu palabra, Señor, y el ejemplo que hay en tu palabra, para, Dios, hacernos más que vencedores, Señor, porque, Dios, muchas veces hay tormentos, estamos atormentados en el corazón, atormentados en la mente, atormentados en la forma de vivir, Señor. Llevamos, Señor, a nuestra casa los tormentos, Señor, en los cuales se han acumulado en nuestro corazón. Trasladamos, Señor, sobre los nuestros, sobre los que amamos, Señor, los tormentos, oh Dios, y provocamos, Señor, no solo, Dios, los tormentos que hay en nosotros, sino que atormentamos vidas, oh Dios. Padre, en esta hora, oh Dios, venga, Señor, de tu Espíritu Santo, la salida, la gracia, el poder, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para que tu pueblo, tus hijos, Señor,
casa, aquellos que estarán oyendo, Señor, por las redes sociales, Señor, puedan oír, Señor, tu palabra y por la fe en tu palabra, Señor. Señor, sean libres, oh Dios, de este tormento que aflige en sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a ir mirando, vamos a ir estudiando un poquitito qué son los tormentos. Amén. Esta vida, este hombre, amén, que habla acá en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, amén, del endemoniado gadareno, como se dice acá. Dice aquí la palabra: vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro en los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Mire, acá tenemos una descripción, ¿no?, muy fea de la condición de la vida de un hombre. En el Evangelio de San Mateo dice que eran dos que estaban allí. Dice que Jesús, estando en la región de Capernaum, al otro lado del mar de Galilea, en un momento Dios le dijo: andate al otro lado, toma una barca, y toda una noche con una tempestad tremenda pasaron hasta que llegaron a la otra orilla. Sin duda en la mañana llegaron a la otra orilla, y en cuanto él bajó de esa barca y se le salió al encuentro un hombre que acá lo describe muy bien. Dice: este hombre vivía en los sepulcros, vivía en medio de muertos. Una persona atormentada vive con muertos en su mente, vive atormentada en pudrición y en muerte, porque los tormentos traen un pensamiento corrompido, traen pensamientos de pudrición, de muerte continuamente, ¿sí? Los tormentos, ¿no? Me voy a morir, me va a pasar esto, va a pasar lo otro, y siempre está atormentado. Unos tormentos que hay es la muerte, ¿no? Una vida, ¿no? Generalmente una persona dice, está enfermo, que tiene una enfermedad terminal, la persona se empieza a atormentar. Lo primero que pregunta es cuánto me queda de vida, después empieza a negar eso y quiere vivir hasta que le empiezan a desfallecer la fuerza, y ahí empieza el dolor, empieza la angustia, porque sabe que le queda quizá poco tiempo de vida, proyectó quizá una vida mucho más larga, y de repente le queda ahí una porcioncita de vida, un pedacito de vida, y ¿qué hace, no? Y ahí vienen los tormentos. ¿Y qué va a hacer de mi casa? ¿Qué va a hacer de los míos? Si tiene hijos pequeños, ¿qué va a hacer de mis hijos? ¿Quién va a atender? ¿Quién va a cubrir mi lugar? ¿Sí? Sea el padre, sea la madre, sea un abuelo, sea lo que fuere, que empieza a atormentarse con lo que deja, ¿no? ¿Y qué va a hacer? ¿Por qué? Porque allí se descubren los valores de la vida. Muchas veces en los tormentos. Pero esta persona dice, por alguna razón se había alejado de toda su familia, se había alejado de toda la población en Decápolis, donde él era oriundo, y estaba viviendo en sepulcros, estaba viviendo allí en lugar de pudrición y de muerte. Y dice además que nadie le podía sujetar, ni tampoco él se podía someter a ninguna persona. Le venían aún con cadenas, con grillos, con grilletes para poner en sus pies, y él rompía todo y escapaba hacia todo lugar. O sea, una persona ingobernable se tornó. Hola. Se había tornado una persona ingobernable. Se había tornado una persona que no podía, por más que quisiese, no podía esta persona estar con los suyos. ¿Por qué? Porque los tormentos que él llevaba
¿Y cómo cómo venían esos tormentos? Bueno, dice que la muerte, cuando viene el pecado en nuestras vidas, comienza como a golpear en nuestros pensamientos, y cuando le damos lugar, se transforma ese pensamiento. Pecamos conforme la naturaleza de ese pecado nos quiere llevar, conforme la tentación que en nosotros le abrimos lugar, se toma en nosotros, y lo que produce el pecado es muerte. Pero antes de producir la muerte viene el tormento que provoca la muerte. ¿Por qué? Porque el diablo no puede negar su propia naturaleza, pero una vez que entra en nuestra vida, lo que provoca es tormentos. Porque tiene que someter a angustia y a muerte la vida que toma. Por eso vemos personas que se van drogando cada vez más, como que quieren escapar de un tormento, y cada vez, aunque hayan entrado por bobera, porque hoy día a veces, porque uno lo hace, esto no lo hace, es divertido esto, hasta que eso toma ocasión, toma lugar, y tiene que probar otra más fuerte, y esa más fuerte provoca una mayor adicción, y el cuerpo comienza después, una vez que está adicto, más y peor, y eso comienza a ser un tormento que ya no puede vivir ni en su propia casa, que comienza, como muchos de ustedes decían, a rastrillar su propia casa. ¿Sí? Comienza a quitar lo que eran valores por siempre en la casa, quizá eran sus propios valores de sus propios padres, valores de sus propias, los que están casados y están bajo droga, de su propia familia, pero no puede. ¿Por qué? Porque lo atormenta, y es mayor la necesidad que se provoca. Es un tormento que vive la persona. Puede ser el alcohol, pueden ser diversas cosas. Pero es un tormento, la persona está atormentada. Vive bajo tormentos. Entonces tiene que salir, y no hay cosa alguna que pueda someter ni sujetar a esa persona. ¿Por qué? Porque vive bajo tormento. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que huir, tiene que salir, no puede enfrentar la situación. Le es mayor y se tiene que ir. Sigue diciendo acá, ¿no? Era tan ingobernable que destruía todo. Una de las cosas que tiene una persona atormentada es que destruye todo. No puede tener relación con nadie. Porque aún queriendo hacer el bien a otro, el tormento toma ocasión y termina destruyendo lo que quiere hacer el bien. Se hace una persona indómita e ingobernable y destruye a los que ama. Comienza a ser una persona que, por más que desee y anhele hacer el bien, el pecado que mora en ella, el tormento que mora en ella, va destruyendo a uno, a otro. Y esa persona se da cuenta, pero no puede hacer nada, porque es mayor la fuerza que la domina que lo que quiere realizar. Y termina destruyendo lo que quiere hacer bien. Termina haciendo mal a lo que naturalmente hacía el bien. Esta persona, en Lucas capítulo 8, versículo 27, no lo busque, dice que, entre otras cosas, dice que vivía desnudo. Perdió todo. En su locura, en su afán, lo había perdido todo y vivía desnuda. En medio de sepulcros, en medio de todo. Y dice, era una persona, en Mateo habla otra descripción, dice que era feroz en gran manera y nadie se le podía acercar, ni nadie se acercaba a donde sabía que andaba esta persona. Era feroz en gran manera. Es una persona que directamente, usted la ve allá y dice, bueno, que se queda allá. Se acerca y usted se da media vuelta y va para el otro lado. ¿Por qué? Porque esa persona es feroz en gran manera. Es mala. Es destructiva. Y cuando se va uno dice, menos mal. Si quiere hablar con usted ya está con todas las defensas ahí prontas. Y si le dijo una cosa y dijera, sí, bueno, chao.
y se va y al fin se fue. ¿Por qué? Porque esa persona, que era este gadareno, se había vuelto tan indómito, tan feroz, tan mala, tan ingobernable, que nadie se le podía acercar. Rechaza y es repulsiva a todas las personas. Y la persona lo sabe y se daña a sí mismo. Y dice que era tal el tormento que día y noche andaba dando voces por los montes y por los sepulcros. Sin duda gritando su desgracia, su mal, que nadie la quería, porque no se daba cuenta que ella le hacía daño a las otras personas. Y cuando quizás necesitaba tener el abrazo, el abrigo, el amor del otro, los otros tenían miedo de acercarse y se iban. Qué terrible esta condición de vida, este gadareno estaba teniendo, ¿no? Era tal el tormento que se vivía lastimando con las piedras. Él mismo se afligía y se lastimaba. Y hay muchas personas que caminan por acá, en derredor nuestro, que están en estas condiciones. Parecen personas normales, pero están solas. No se puede acercar a nadie, ¿por qué? Porque es una daga lo que tienen en su boca. Destruyen lo que quieren construir. Quieren construir relaciones sanas, pero están tan mal, tan insanos en sí mismos, que ellos mismos destruyen. Y después eso los perturba de tal manera que los culpables son los otros, no es ella misma. Y va por todos lados gritando, ¿no? Los otros días mi esposa y Abigail tenían que hacer unos trámites ahí en el centro, estaba con el auto esperándolas en la Plaza Constitución y empieza a sentir gritos. ¿De dónde estará? Como tenía el auto apuntando hacia la plaza, ahí por Florida, eso que está frente, que hay que estacionar frente, empecé a mirar dónde sería el griterío ese que yo sentía. Era un hombre que iba cruzando todo en diagonal la plaza y que iba bien endemoniado porque iba gritando y hablando y gesticulando con esto, ¿no? Porque iba diciendo disparate por todos lados. Digo, dice, está loco, diría la gente. ¿Qué le pasa a este? Mal vestido, sucio. Pero muchas veces no, a gente que camina con nosotros. En nuestra propia casa puede haber personas que estén tan atormentadas que hagan lo mismo, tengan todavía cierto dominio, pero que todo esto lo vienen haciendo, lo vienen viviendo. ¿Por qué lo viven? Porque están atormentados. ¿Por qué están atormentados? Dice que Jesús, cuando descendió, le empezó a hablar. Y el mayor tormento lo siente cuando Dios le habla. ¿Por qué? Porque no pueden soportar la voz de Dios. ¿Qué le decía? Versículo 7 dice, y clamando de gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, te conjuro, te ruego por Dios que no me atormentes. ¿Por qué le decía a este endemoniado esto? Dice, porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Sal de este hombre. Y la voz de Jesús es un tormento para los demonios. Golpea. Y muchas veces cuando usted y yo estamos atormentados, ¿por qué? Porque también muchas veces cedemos ante tentaciones. Cedemos ante muchas cosas
Y viene una palabra de Dios, esa palabra golpea nuestra vida y la llevamos y empezamos a discutir y estamos discutiendo por dentro y hasta en algún aspecto si nos vamos, no pensamos que hay gente, estamos discutiendo, pero ¿cómo va a pasar? ¿Cómo? ¿Está loco? ¿Está mal esta persona? ¿Cómo va a decir estas cosas? No, Jesús no entiende nada, no, esta persona, no, el pastor, no, la pastora, no, este hermano, esta hermana, ¿cómo me va a decir eso? Esto no puede ser. Tormentos. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, dice, hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Es tan poderosa la palabra del Señor que llega a nuestra vida Amén. Sí, Señor. y descubre los tormentos de nuestra alma. Sí, Señor. Y cuando viene a nuestra vida y nosotros le queremos hacer resistencia, ese espíritu inmundo que muchas veces quiere venir contra nosotros hace resistencia. Y usted y yo le hacemos resistencia a Dios y no al espíritu. Porque tiene tantas razones. Tiene tantas razones el diablo. Es tan razonable lo que dice el diablo Oh, Señor, misericordia. que empezamos a discutir. Usted sabe que en los foros de cristianos o de páginas cristianas que hay, ¿sabe cuál es el tema que más se discute? Pero discusiones aberrantes hay. ¿Sabe de qué? Del diezmo, de las ofrendas y de todo lo que tiene que ver con eso. Y salen con cosas, que eso era el Antiguo Testamento, no que esto es del Nuevo, no que esto es actual, no que esto es así, no que esto es así, y le viene en el hebreo, con el griego, con esto, con aquello, con lo otro, y salen con esto para no dar. Digo, tanto problema por el dinero. Le salen porque el apóstol Pablo dice que el que quiera dar, que dé con alegría, es verdad. Porque Dios ama que al dador alegre. Ese siempre se lo digo. Y no porque no tenga necesidad. Pero se lo digo para que sea una bendición para usted. Y también cuando entra ahí sea una bendición. Si usted quiere dar, délo con alegría. Con gozo. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Porque usted sabe lo que la palabra del Señor promete. Si usted no quiere dar, arréglesela con Dios. La palabra de Dios lo dice, yo no lo digo. Digo, para mí sería más fácil cobrar una entrada. ¿Sí? 50 pesos entre y listo. No da ofrenda, como uno en un velorio terminó diciendo, ¿no? Había fallecido un creyente de su iglesia y terminó diciendo, porque en nuestra iglesia no cobramos ni el diezmo, ni las ofrendas, ni nada de esas cosas. Había sido hermoso la predicación que había dado, la vida de la hermana que había fallecido, todo lo que había hecho, todas las cosas, la prédica que había dicho, hasta que terminó diciendo, los invitamos a nuestra iglesia porque en nuestra iglesia no cobramos ni el diezmo, ni las ofrendas, ni esto, ni lo otro. Y si cobra, sí, ¿quién cobra? Si alguno quiere cobrar, delante de Dios queda. Y si ellos no levantan diezmos ni ofrendas, problema de ellos. Pero no es mejor ni peor la iglesia. No es mejor ni peor el creyente por diezmar. Es un creyente que si usted diezma es porque le cree a Dios a las promesas de Dios. Usted no se va a ir al cielo ni se va a ir al infierno porque diezma o no diezma. ¿Sabes? Siempre se lo digo, o cada tanto se los digo. Usted no se va a ir al infierno porque no diezma. Tampoco es salvo porque diezma. Sino porque le ha creído a Dios. El que diezma sabe las promesas que hay en la palabra del Señor y le cree a Dios en sus promesas. Punto. Dios es fiel y sabe. Y si usted no le cree, hay que diezmar. No sirve de nada. ¿Sí? Pero
Pero esas son las mayores, en los foros cristianos, las grandes discusiones se arman no por un tema quizá de cómo es la salvación, cómo es esto, lo otro, que es importante, no como se tiene que atender a una persona necesitada, sino por la plata. Tanto lío por el dinero. ¿Por qué? Porque aman el dinero. Si discuten por el dinero es porque aman al dinero, sencillamente. Y raíz de todos los males es el amor al dinero. De todos los males, dice la Escritura, no de algunos, de todos los males. Si usted ama el dinero, problema suyo. ¿Sí? Todos los males van a tener una raíz, su amor al dinero. Pero acá la Escritura habla de este hombre. ¿Cómo te llamas? Y este hombre, atormentado, los demonios empiezan a hablar y viendo que Jesús lo iba a liberar, le dicen, no nos envíes al infierno. Envíanos, y vieron ahí un hato de 2000 cerdos. Y Jesús dijo, váyanse a los cerdos. Automáticamente que entraron los cerdos se fueron y se despeñaron al mar y se ahogaron. Yo lo que creo es que ese hombre estaba para matarse. Y como Jesús llega a tiempo, cruzó el mar para liberar a un hombre que se estaba por matar en los sepulcros de la ciudad de Decápolis, en el cementerio de Decápolis. Desnudo, atormentado, mal, pero Jesús cruzó toda una noche para liberar a ese hombre. Liberó de esos demonios a este hombre. Se fueron los cerdos y conforme a la naturaleza que tenían esos demonios, los cerdos se despeñaron y se mataron. Porque ese era lo que iba a hacer ese hombre. Sencillamente lo que yo creo que pasó. Por eso Jesús hizo lo que hizo. Y dice acá el versículo 15, después de que los que cuidaban a los cerdos se fueron y dijeron lo que estaba pasando en la ciudad, dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Cómo estaba el hombre después de que Jesús intervino? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Dice, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dios ha tenido misericordia y tiene misericordia de nosotros. Pero Jesús vino a acercarse a tu vida, porque hay vidas que están atormentadas. Jesús viene a acercarse a ti, porque tú estás con tormentos en tu corazón, tormentos en el alma. Y quizás como este hombre, estaba ya tan atormentado que estaba para matarse. Por eso Jesús le dijo, cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Cómo ha tenido misericordia de tu vida, cómo llegó a tiempo. Dios llega a tiempo siempre. Los demonios no querían porque la intención era matarlo. Porque esa es la intención del mismo infierno, que tú te mates, que tú te destruyas y que eso genere una destrucción en los tuyos. Que tú no puedas vivir bien hoy, que tú atormentes a los que tienen a los costados, alrededor tuyo, a los más íntimos, a los que más amas. Que tú destruyas todo bien por los tormentos con el cual el diablo te está diciendo, está bien lo que estás haciendo. Mirá, y te da justificadas razones para que sostengas esa posición. Y tú dices, Dios no quiere, pero el diablo, pero esto es lo que yo tengo que hacer, porque si no, mire, tú no eres Dios para hacer y sostener ninguna posición contraria a la que Dios quiere que sostengas. Porque usted y yo fuimos llamados para hacer la obra de Dios.
no para justificar las razones del diablo. Si el diablo quiere que hagas eso, hermano, ¿de quién eres hijo hoy? ¿De quién fuiste libertado? Fuiste libertado del diablo para hacer la obra de Dios. Dios te llamó para que seas un instrumento de Dios, no del diablo. Vas a estar atormentado, vas a estar mal, vas a atormentar a tu casa, vas a destruir tu propia vida y tu propia casa, vas a destruirlo todo hasta terminar con tu propia vida y quizás la vida de los tuyos, de los que amas. ¿Por qué? Porque hoy estás en justificadas razones para no hacer lo que sabes que es la voluntad de Dios. Y eso te trae tormento y te trae falta de paz. Nadie se puede acercar a ti. No puedes tener comunión con nadie. El bien que quieres hacer lo destruyes todo. ¿Por qué? Por el pecado que mora en ti. Por el pecado que mora en ti. Porque estás dejando lugar al pecado y cuando el pecado se consuma, mi hermano, mi hermana, ¿sabes qué? Le das lugar a los demonios ejercen derechos sobre tu vida y te vuelves ingobernable como este hombre. Pero el Señor viene a ti. Hoy el Señor viene a ti. Si sientes que nadie te comprende, que nadie te entiende, no es culpa de los demás, es culpa tuya. El domingo pasado hablábamos acerca del espíritu de cobardía. Ayer en un momento determinado estábamos hablando con alguien y en ese estudio que Dios me había permitido hacer del espíritu de cobardía, yo es algo que me vino trabajando toda la semana. El espíritu de cobardía en mi vida, no en mi vida, tu exceso de prudencia. Y estábamos hablando y no, una de las cosas que estábamos hablando, yo veía que no, y Dios me dijo, tenés que decir esto y esto. Y listo. Gloria a Dios, si sé lo que es. Fue duro, fue bravo, pero dije, ¿cuánto Dios nos sigue enseñando hoy todavía? Dije, Señor, yo no quiero ser un cobarde. Señor, yo no quiero vivir más atormentado. Yo no quiero estar más destruyendo lo que tengo que construir. Como ustedes, yo tengo una esposa, tengo hijos, tengo una casa, pero a la vez como pastor tengo una congregación sobre la cual ministrar. Y que Señor, yo no quiero ser más cobarde, no quiero tener exceso de prudencia con nadie. Lo que tengo que decir, lo que entienda, lo voy a decir así directo como tú me lo digas, que lo tengo que decir y no me importa más nada. ¿Por qué? Porque tengo que provocar sanidad en la gente, tengo que enfrentar a la gente con su propia realidad. Y hermano, ¿sabes qué? Estás atormentado por tu propio pecado, por el pecado que está habitando en ti. Y ese pecado te va a llevar a tormentos mayores a ti y vas a destruir lo que amas. No estoy hablando de casa ni de vehículos, estoy hablando de los íntimos, de las personas que tú amas. Porque auto, casa, todas esas cosas, aunque lo destruyamos, si Dios nos da fuerza y un poco de plata, lo construimos de nuevo. Tiramos un martillazo a un vidrio y lo rompemos. Después vamos a la vidriería y aunque nos duela, lo pagamos y listo. Pero le tiramos un martillazo a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa. Por más que quiera, después no lo arregle más lo que rompiste. El daño que causaste, aunque no le pegues, pero el daño que le causaste no lo arreglas más. Porque el terror que agarra a esas personas no lo... El miedo que le agarra a esa persona no lo reparás así nomás.
eso hoy el Señor está delante de ti, para que tú puedas ser libre de los tormentos que hay en tu vida, de las luchas, de los problemas que hay. El Señor quiere hacerte libre. Y así como con este hombre cruzó todo un mar, toda una noche remando junto con sus discípulos para llegar al otro lado, para atender a uno. Quizás haya uno acá que necesite que Dios atienda sus tormentos. Y Él vino. ¿Cuál es la solución? Cristo, la solución. Él atendió a los atormentados, a los endemoniados, y fueron libres. Hoy puede haber una libertad para tu vida. Hoy puede ser el día de tu liberación. Yo no te voy a decir que levantes la mano, que te pongas de pie, ni nada de esas cosas, pero allí donde estás, a todos les pido, sí, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos. Y usted sabe su condición, mi hermano y mi hermana. Si hay tormentos en tu vida, si hay justificadas razones que te impiden seguir y servir al Señor como debes de hacerlo, si te impiden tener comunión con los tuyos. ¿Por qué? Por todas las razones que tienes tú humanamente, pero sabes que en Dios está mal. Hoy es un día para ser libre y decir, Señor, yo pongo en tus manos mi vida y todas mis razones las pongo en ti, las desecho de mi vida y me tomo de ti porque tú eres la fuente de mi vida, tú eres la razón de mi vida y yo no puedo vivir bajo tormento ni atormentar a nadie. Yo fui llamado a construir, no a destruir. Yo fui llamado a ser una persona que la vida de Dios esté en mi vida y no la destrucción del infierno, porque para eso tú me llamaste y para eso tú me has tomado y has tenido misericordia de mi vida. Este hombre se volvió a su ciudad y comenzó a publicar y a predicar cuán grandes cosas Dios había hecho con él. Quizá usted y yo podamos volver a nuestro hogar y decir, Dios ha tenido misericordia de mi vida y yo no voy a dejar de hablar ni de decir cuánto Dios ha tenido piedad y misericordia de mi alma, de mi vida, que me ha sacado y me ha libertado de tormentos que tenía en mi mente, que tenía en mi corazón, que tenía en mi vida, y el bien que quería hacer lo transformaba en un mal. Dios, que ha tenido piedad de mi vida, se acordó de mí en mi necesidad y vino y yo atendí las razones de Dios y no las que me daba el diablo ni mi mente. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, junto con cada uno de sus hijos, Señor, hoy oramos, renunciando a la impiedad, renunciando al pecado, renunciando a las razones que nos da el pecado, para tomar ocasión, oh Dios, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra alma. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, tú no nos quieres, oh Dios, de vestidos, pasando vergüenza, tú nos has vestido con la coraza de tu justicia, tú nos has dado vestiduras de honra, de gloria, tú nos has dado vestiduras, Señor, que son, oh Dios, magníficas, reales, Señor, para llevar, oh Dios, tu palabra a toda persona. Pero Dios, el diablo, Dios, nos ha engañado, Señor, y con ese engaño, Señor, en las tinieblas que hemos tomado, hemos creído, Señor, han comenzado a venir tormentos a nuestro pensamiento, tormentos en nuestro corazón, y el bien que queremos hacer hoy día lo transformamos en un mal. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, hoy renunciamos, Señor, voluntariamente a todo pecado, a toda forma de pecado, a todo pensamiento pecaminoso y carnal, Señor, que se levanta contra ti, oh Dios, que trae, oh Dios, tormento en el alma, que trae tormento en la mente, que trae tormento en el corazón, oh Dios. Padre,
en esta hora, en el nombre de Jesús, se rompen, Señor, toda atadura, toda ligadura del mismo infierno. Padre, en esta hora, por causa de tu unción, Señor, se pudre en yugo de esclavitud, oh Dios, que hay, Señor, en el nombre de Jesús. Y venga, Señor, tu vida, tu gracia, tu poder, Señor, para poder salir a contar cuán grandes cosas tú has hecho con nosotros. Señor, como dice tu palabra, contaremos cuán grandes cosas tú hiciste con nosotros y estaremos alegres, Señor. Se irá, Señor, ese espíritu inmundo, Dios, de estar, Señor, en mal, que estar, Señor, angustiado, de estar, oh Dios, enojado, Señor, de estar, Señor, entristecidos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, quita, Señor, tu espíritu angustiado y pon, Señor, tu gozo, tu alegría en aquellos que han aceptado, Señor, tu palabra, en aquellos, Señor, que pongan, Señor, su fe en ti y delante de ti te confiesen tu pecado y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, limpiará y quitará el pecado, Señor, que hay en nosotros. Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, exáltate, oh Dios, sobre cada uno, Señor. Exáltate, oh Dios, sobre cada una de las vidas. Y en el nombre de Jesús, se ha echado fuera todo espíritu inmundo de angustia, todo espíritu inmundo de tormentos. En el nombre de Jesús no tienes arte, parte, derecho, suerte en una vida, porque tú has sido vencido por la sangre de Jesucristo. Has sido vencido en aquella cruz. Y en el nombre de Jesús ahora estás expulsado de la vida, estás expulsado de la mente, estás expulsado del espíritu de la mente de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, sean libres, hermanos, por el poder de la palabra del Señor y en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sean libres de todo espíritu angustiado, sean libres de todo tormento en la mente y en el corazón, porque la sangre de Cristo te ha limpiado, te ha perdonado y nueva criatura eres. Ahora puedes estar gozoso, alegre, habiendo depuesto las armas que el mismo infierno te entregó, pero en las cuales también te angustió. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, quebranta, Señor, ese poder. El hacha, Señor, se apuesta a la raíz de ese mal árbol para que se seque y no reverdezca jamás. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre, en esta hora, para la gloria y la honra de tu nombre. Exáltate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Ahora invitamos predicando alabanza. Gustavo también. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, creyendo, Señor, que seguirá obrando en nuestro corazón.